Entrecontadas. Entrecontadas. ¡Ay, Entrecontadas. Entrecontadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidas y bienvenidos a Entrecontadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Penélope Rivera y estoy muy contenta el día de hoy porque ni más ni menos está Rosalinda Sáenz. Ella es narradora oral, escritora, entre otras muchas cosas que se ha desarrollado también en las ciencias sociales y ha tenido muchos premios y una gran trayectoria que me gustaría que en sus palabras ella nos comparta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto que estés aquí, estoy muy contenta. Y bueno, Rosalinda, nos gustaría mucho que nos cuentes cómo fue que entraste al mundo de la narración oral, cómo fue ese camino, ese paso de las ciencias sociales, de las letras, hacia la oralidad, ¿no? Cuéntanos, platícanos. Pues, creo que la vida ha sido mi gran universidad, la verdad. Ella es la que me ha dicho por aquí, por acá y más allá. Efectivamente, yo de formación, o como bromeamos, de formación, estudié sociología y antropología de la cultura, y esto me llevó a entrar a trabajar a publicaciones, a la Dirección General de Publicaciones, a la Subdirección de Fomento a la Lectura, en 1984, cuando tú eras una bebecita. Y bueno, yo era una joven universitaria todavía, ¿verdad? Me llevó ahí al mundo del fomento a la lectura, porque además me quedó así como que yo entré eventualmente para cubrir un apoyo para la FILIG, que en ese entonces se hacía en el Auditorio Nacional, en el antiguo Auditorio Nacional, no era como lo vemos hoy. Y pues haciendo programas y desarrollando creatividad para el fomento a la lectura, nos dicen que hay que crear la hora del cuento. Silvia Dubovoy, por cierto, que ya era la encargada de fomento a la lectura. Y entonces conozco a Margarita Hoyer, una señora divina, mi primer maestra de narración oral. Ella nos da de una manera tan modesta y tan grandiosa su experiencia como narradora autodidacta, como ella se presenta, y fueron elementos muy valiosos para narraciones hacia niños, básicamente. Yo estaba en el departamento infantil y juvenil de fomento a la lectura. Y bueno, pues empiezo con la hora del cuento en las bibliotecas y apoyar a los bibliotecarios, a también pasar algunos tips, algunas técnicas muy elementales. No puedo decir que era un trabajo escénico para nada. Era casi, como decía Margarita divinamente, era como vamos a narrarle cuentos a los niños, cualquier persona. Y así fue como yo inicio, también gracias a Bibliotecas Tomo en 1986, mi primer taller con Francisco Garzón Céspedes. Ese sí que fue un amado, porque lo adoro, no me interesa lo egótico, lo sonriente, lo enojón, o sea, todo lo que hayas escuchado de él, a lo mejor es cierto. Pero también es cierto que es un enorme ser humano. Y él es el que realmente me adentra a la narración oral escénica, que él es así como la determina. Mucha gente lo critica porque lo registró como marca, pero bueno, fue su creación, nombrarla así. Y es el primer libro que yo conozco, que hasta ahorita yo he visto registrado, en torno a la narración oral escénica, que además en la última versión que ya publicó hace 2 años en Madrid ha evolucionado y ha enriquecido muchísimo sus propias, técnicas. Entonces, él sí fue un agente muy de teatro, él venía de teatro, entonces la gente de teatro trae una disciplina, nos hizo aparentemente sufrir, llorar, o sea, porque él nos explicaba qué es narrar. La narrativa la encontramos en todas las artes,
Vemos un espectáculo de danza y es una narrativa, ¿no? Los bailarines nos presentan una historia. Vemos una obra de teatro, es una narrativa. Y así, la ópera, bueno, un concierto de música y es una narrativa. ¿Por qué? Porque la narrativa está inmersa entre silencios, sonidos, emociones, sentimientos. Pero él nos subraya, si quieres ser artista de la palabra, tienes que dominar la palabra y cautivar a la gente con la palabra. Ya que tú te veras, te demuestres que eres un artista de la palabra, haz lo que quieras. Ponle música, ponle danza, haz el collage artístico que gustes. Y entonces, pues, algunas personas que pensamos así, una de ellas, gran, enorme compañero que yo amé muchísimo y que para mí siguió siendo un maestro, Moisés Mendelewitz, ya él está narrando allá entre las estrellas. Pues sí éramos de esa idea. Y admiro tanto a los jóvenes, estas generaciones que vienen fuertes como tú, otros todavía más chavitos. Pero lo único que me duele es escuchar que de repente hay compañeros hermosos que dicen, bueno, es que antes los ortodoxos no validan un espectáculo a lo grande porque como ellos no lo saben hacer. Entonces yo digo, no. Digo, yo no lo sé hacer, pero he hecho espectáculos con músicos, con bailarines. Mi espectáculo de palabra tango, pues, o sea, hubo bailarines de tango, hubo bandoneón, pero la reina era la palabra, ¿sí? Pero sin embargo respeto porque yo digo, yo creo que también es válido que si alguien toca hermoso la guitarra y para él se llama narrador o cuentacuentos o narrador oral, narrador artístico, todos los nombres que ya nos ponemos y nos ponen, porque trova, porque es un juglar, o sea, el juglar realmente era el músico que contaba, ¿no? Adelante, o sea, todo es válido. El chiste es que hay que tocar el corazón. Y así es como me lanzo yo a la narración, primero por hobby, y después, que ya lo platicaremos más adelante, ya lo tomo en verdad como una profesión y de la cual vivo ya desde hace pues ya muchos años. Qué gusto. Justo lo que dices, no hay como una academia única, ¿no? De una u otra manera, es algo que en cierta medida, pues, se ha ido construyendo, la han ido construyendo ustedes. Muy pocas publicaciones hay, entre ellas, pues, la de Francisco, entre otras publicaciones en otros países hispanoparlantes, que, bueno, realmente tienen poco que se ha hablado de ello para un oficio tan antiguo de la tradición oral en muchos sentidos, desde muchas perspectivas y desde muchas ópticas, ¿no? Y creo que cada quien va a decir, este es esto debe ser, así va a ser el estilo, este es el correcto. Y bueno, también se valida, ¿no? Porque su trabajo, como ahorita lo acabas de contar. Pero cuéntanos, ¿por dónde has andado? Platícanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo fue que, bueno, una vez que te decides, dices, bueno, ya voy a ser narradora? ¿Cómo llegas a eso? ¿Y cómo se da el camino de la narración oral para ti? O sea, ¿qué espacios empezaste a trabajar? Híjole, bueno, mira, primero creo que, no sé si cualidad, pero al menos sí parte de mi educación es ser agradecida. Y así como siempre he dicho que Margarita Joyer fue mi primer maestra, que Francisco fue mi formador y mi escultor así definitivo, pues mira, tuvo que ver en esto una señora que creo que todos conocen, o al menos han oído hablar de ella, Beatriz Falero. Fuimos compañeras de banca. Ella y yo tomamos el curso de Francisco al mismo tiempo. Y fui afortunada de escuchar largas
pláticas telefónicas que teníamos, porque aunque vivíamos a una calle, es una calle un poco larga, ¿no? Ella vivía, bueno, vive en Echegaray y yo vivía en Coapa. Entonces esa calle se llama Periférico. Entonces era más fácil hablar por teléfono. Y fui testigo de ese gran sueño de Betty que se hizo realidad por su arduo trabajo llamado Santa Catarina. Entonces, ahí digamos que como, yo creo que, yo me atrevería a decir que casi todos los narradores de México hemos empezado en ese espacio. Entonces, yo le agradezco a Betty porque gracias a ese sueño empezó a haber un espacio que es el primer espacio de narración oral en México, que nos abre las puertas, digamos. Luego, por supuesto, bueno, una ardua labor de Sinoe, que ahora ha continuado de una manera espectacular, ya desde hace mucho tiempo fino. Francisco y Armando, bueno, empiezan a crear este Cuento con la Ciudad, que es el primer festival. Ya después también Betty se suma con el de Santa Catarina, pero realmente es el primer festival que se organiza. Y ahí también empiezo pues a participar. Esto me lleva a unos años, poquitos, unos 4 años después, conocer a otro personaje que es muy polémico, pero yo hay una cosa que le tengo que agradecer y lo hago público. Germán Argueta. Sé que todo mundo ha tenido experiencias con él. Es una persona que o se habla bien de él o hablan pestes de él. Pero en aquel tiempo, yo te hablo principios de los 90, él es el que literalmente puedo decir que me avienta. Me avienta y me impulsa y me dice, deja ya la administración cultural. Vente a narrar. Vente a narrar. Y me aviento con él, haciendo recorridos para alas y raíces, de niños que venían de todos los estados de la República. Había una exposición que se llama Entonces Seremos Dioses, prehispánicos en San Ildefonso, y hacíamos un recorrido narrado desde la Alameda hasta San Ildefonso. Y así es como realmente yo inicio ya mi carrera profesional, ya empiezo a trabajar por y con toda la pasión por la narración. Y bueno, antes hubo festivales, Francisco empieza a organizar festivales en América Latina, te hablo de los primeros festivales de Barquisimeto, varios de Colombia, el de Madrid, el de Canarias. Eran festivales por el gusto de reunirse. Yo ahora veo que hay una diferencia, no estoy diciendo que sea malo para nada, nada más hay una diferencia. Esos festivales era, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de conocerte, ¿tú de dónde eres? Y todo el mundo nos hermanábamos, contábamos y tan. Ahora, de unos 10 años para acá, si tú no organizas un festival o no tienes un espacio representativo, no participas en festivales. Y a lo mejor es válido. A lo mejor es válido, ¿eh? O sea, no lo critico. Así es. Como en alguna ocasión me preguntaba una compañera, que por respeto no voy a decir su nombre, narradora, una colombiana y una argentina, me decían, oye, si tú no asistes a festivales ya desde hace más de 10 años, Rosenda, ¿cómo es que vives de la narración? Pues narrando. Así, narrando. O sea, creo que como en alguna ocasión también me dijo mi querido Germán, tú no eres ambiciosa, te deberías de dar a conocer más a nivel internacional. Y yo digo, pues yo trabajo haciendo lo que me gusta.
O sea, no es malo ni uno ni otro. Yo creo que los caminos son diferentes. Entonces, aún así, he tenido, bueno, el gozo de participar en Cuba, en Colombia, en Venezuela, en España, en festivales. Ya hace mucho que no lo hago. El último que participé fue en 2016, imagínate, gracias a una invitación entrañable de Marcela Romero, gran maestra, narradora, amiga, que yo la conocí por la Administración Cultural. Ella nos empieza a apoyar con los teatros para esos festivales que organizaba Garzón, en aquel entonces los teatros del Seguro Social. Y pues por mi querido Juan, organizador del Festival de Alajuela en Costa Rica. Y fue una experiencia deliciosa. Y me traje, mire, un ego emocional enorme. Yo no sé, o sea, espero haber dejado un buen sabor de México. Creo que sí gustó mi trabajo, la gente es muy cálida, muy amorosa, pero para mí mi mayor premio es que me hayan nombrado que yo era mexitica. Porque en verdad yo me sentí tan mexicana como tica. Pura vida ahí. Entonces, así ha sido mi trayectoria también en museos. Moisés y las brujas, las amadas brujas, Marcela, Brisa e Isela, que ahorita Isela está en Estados Unidos, pero es una magnífica narradora también, pues fuimos los que empezamos a trabajar en museos y luego ya se sumó Marilú y se sumaron otros compañeros, que no quiero decir nombres porque puedo omitir a alguien y me voy a sentir mal. Trabajamos en recorridos, nosotros llamábamos visitas narradas, porque no era hablar de las técnicas pictóricas, escultóricas, no, era hablar del artista, de qué sentíamos, de qué vivió el artista, la época, qué lo inspiraba, o sea, todo ese aspecto humano, y entonces la gente le cambiaba la vida, ¿no? Recuerdo una experiencia en el Rufino Tamayo, diálogos con las esculturas, perdón, no recuerdo ahorita el nombre del escultor, judío, alemán, entonces discúlpenme, era un nombre un poco complicado, no lo recuerdo ahorita, pero una de sus esculturas, hagan de cuenta que era como un tanque de gas con 3 válvulas, ¿no? Y cuando yo lo vi, yo dije, ¿qué es eso? O sea, ¿eso es arte? A la hora que te pones a investigar, rápida, la anécdota era esta. Él era pequeño, como de un niño de 8 años, 9, cuando van saliendo él y sus 3 mejores amigos, pero a él lo retiene un profesor, sus 3 amigos se adelantan y en eso cae una bomba. Los chicos mueren. Entonces, ¿qué era lo que él nos proyectaba? La obra, la escultura se llamaba Fundidos en la Amistad. Cuando tú ves esa escultura, lo entiendes todo, ¿no? Entonces, eso era lo que hacíamos en los museos, que eso sí lo extraño muchísimo. Hace tanto que ya no tenemos esa oportunidad, porque los museos pues tampoco no tienen los recursos, y porque también considero que mis compañeros tienen razón. En ese tiempo, deja que te diga que nos pagaban la investigación, el guión y cada visita narrada, porque sí es mucho trabajo, mucho. Cuando eres profesional y ahondas, y además te pones a escribir la estructura de cada relato, porque no es cada relato, porque cambiaba. Cada domingo cambiaba, o cada sábado, o cada viernes, el día que diéramos la visita narrada, dependiendo del público. Pero tú ya llevabas esa estructura perfectamente hecha, más o menos temporal y emocional. ¿Para qué? Para poderla compartir. ¿Qué otra cosa te podría decir? Bueno, otro museo que ese sí sigo trabajando afortunadamente y tengo que reconocer que paga muy bien, es el Sumaya.
aunque lo que no me gusta un tanto es que ya son visitas para empresas, para grupos muy enfocados. Pero el Sumaya es el museo que me ha mantenido con este gozo para poder seguir compartiendo sus obras de esa forma. El ir a lugares recónditos de la República, el poder colaborar con el Conservatorio Internacional de la Comida Mexicana, con la doctora Sol Rubín y la doctora Gloria Hernández. Otro privilegio porque me ha llevado a meterme a cada cocina maravillosa de toda la República. Contar, o sea, el escuchar todas las historias que te comparten esas cocineras, todo lo que se guisa en las cocinas mexicanas, uno entiende, por algo, de veras somos, digamos, un valor enorme para la humanidad intangible, pero valor aún. Entonces, esto es lo que me ha llevado a conjuntar precisamente este aspecto social, ¿no? Artístico, literario, y la palabra. Esa ha sido, tratando de resumir, mi trayectoria. Una gran trayectoria y bueno, pues muchos espacios los que has vivido y como dices, en interdisciplina con lo que tú eres, porque fíjate que eso pasa, a veces uno estudia de primera una cosa y se va sumando otra y se va sumando otra y con los años, afortunadamente, toda esa suma se va capitalizando para hacer más cosas y emprender, pues entre contada y contada, ahorita me gustaría que nos compartas qué estás haciendo eso como con la comida, la poesía, pero me gustaría que antes, entre contada y contada, nos compartas un cuentito. Un cuentito. Bueno, mira, te voy a contar Viaje de papel. Esta es la historia de Lina, una niña que entra ya para tercer año de primaria a una escuela, un colegio particular, pero independientemente de eso, cuando tú entras a una escuela en tercer año, ya están las amistades hechas. Entonces ella no fue muy fácil, porque además era tímida, muy retraída, integrarse a los grupos. Y curiosamente los niños son los que le abren la puerta, porque además descubren que era buena para los deportes. Pero las niñas son un poco reservadas. Sobre todo, un grupito que era algo especial porque ellas, cada vacación que tenían era ir a Nueva York, a Disneylandia, a Los Ángeles, a Europa. ¿Y qué creen? Lina únicamente podía disfrutar de las vacaciones que le ofrecía su papá en su tierra original, Michoacán. Pero ella se divertía muchísimo, porque tenía un tío con una huerta y ella se trepaba a árboles y podía montar una yegua vieja y correr, pero eso a sus compañeras no les llamaba la atención. No tenía tanto glamour como los viajes que ellas hacían. Cuando Lina va creciendo y termina el quinto año, ya estaba harta de que además siempre le dijeran, ya ni te preguntamos dónde vas a ir de vacaciones, ¿ves? Porque se va a ir a Michoacán. Dijo, ya, basta. Y todas sus vacaciones estuvo preparando su gran viaje. Porque de remate, esas vacaciones ni a Michoacán fue. Pero le sirvió para descubrir un libro que, como en casi toda familia de clase media, en aquel tiempo, que se respete, decía una amiga, Cristina Soni, bueno, me lo decía a mí, una familia que se respete está suscrita a Selecciones. Y Selecciones te vendía libros que llevaban síntesis de obras. Y se encontró un libro en su casa que se llama 33 ventanas al mundo.
Y es que hablaba de 33 países y descubrió Tahití. Y se puso a investigar todo sobre Tahití, todo. No te detallo toda la historia porque nos llevaríamos media hora. Comida, vestido, bailes, todo, paisaje, todo lo investigó. Y conste que no había internet en la época de Lina. Ella se metió a libros, libros y libros. Y para saber y descubrir dónde estaba Tahití, tuvo que consultar un atlas, que era un libro enorme, con los mapas, para descubrir dónde estaba Tahití. Ya tenía todo listo, pero le faltaba un detalle importante. ¿Cómo se llegaba a Tahití? ¿Tú sabes cómo se llegaba a Tahití, Penélope? ¿No? Bueno, tampoco ella. Y su familia, pues menos. Pero uno de sus hermanos, la ventaja de ser la más chica, la llevó a una agencia de viajes porque ella inventó que era un trabajo que tenía que llevar al regreso a clases para que le dieran unos puntos de más. Y le dijeron cómo llegar a Tahití. Viaje a San Francisco, Hawái y de Hawái a Tahití. Digo, cortito el viaje, ¿no? No les hago el cuento más largo. Lina regresó a clases. Y las amigas, ¿qué tal tus vacaciones en Michoacán? ¿Hiciste la danza de los viejitos? Ja, 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 ja. No, este verano no. No, ni siquiera fuiste a Michoacán. No, fuimos a Tahití. ¿Haití? Haití está en las Antillas. Dije Tahití. ¿Y dónde queda? En la Polinesia. Y si no saben dónde está la Polinesia, investiguen. Y se metió a su salón, muy orgullosa. Pero las compañeras no se iban a quedar así. Entrando el nuevo profesor de sexto año, de inmediato fueron con el chisme a decirle, maestro, fíjese que una compañera dice que fue a Tahití. ¿Usted le cree? Y el maestro dijo, qué interesante. Y que la llaman. Que si podía pasar a compartir la experiencia de su viaje. Lina sentía que las piernas le temblaban y no la iban a sostener, pero el orgullo la levantó. Y se plantó frente al grupo y empezó a platicar su viaje. No podía platicar mucho de San Francisco porque fue nada más una escala breve en el aeropuerto y de ahí viajaron también a Hawái, que también fue una escala hasta llegar a Tahití, y que no era como en Hawái que te reciben con un collar de flores, sino en Tahití con una orquídea, que es una flor muy regional, pero no es como las orquídeas de aquí de México. Y así les empezó a platicar y qué comió y qué bebió y cómo hizo el recorrido y las danzas y todos estaban así. ¡Órale! El maestro estaba fascinado y quedó tan sorprendido el profesor que le dijo que ya tenía un punto extra en historia y otro en geografía. Que qué viaje tan maravilloso había hecho. Lina pasó a sentarse a su lugar, respiró profundo y sus amigos, oye, qué padre que fuiste. Ajá, sí. Oye, ahora en lugar de jugar béisbol, nos platicas más. Ajá, sí, no, pero primero jugamos béis, o sea, pues no hay que dejar de hacer deporte. Todo iba perfecto. Ya su mamá no iba por ella, ya iba en sexto, ya era grande. Pues ese día su mamá fue por ella, porque tenían que ir al centro. Sí, antes, aunque no lo crean, no había ni Perisures, ni esas grandes plazas, ¿no? Para cualquier compra, uno iba al centro. Y el maestro la ve, y la llama, y la felicita, señora, qué gran experiencia le dieron a su hija con ese viaje, qué maravilla. Y la mamá de Elena así de, ¿perdón? ¿De qué viaje me habla, maestro? Pues el viaje a Tahití, señora, que nosotros no hicimos ningún viaje a Tahití. Lina en ese momento pidió que la tierra se abriera,
que la tragara por completo. El maestro no dijo nada. Al día siguiente, Lina amaneció enferma. Pero su mamá, ay, esas mamás y esos papás, porque los dos eran igualitos. Uno a las responsabilidades no falta, así se tenga fiebre. Y la mandaron a la escuela. Lina no quería ver a nadie. Llegó diciendo que le dolía la garganta y la cabeza y ni siquiera se formó, se fue a su salón. Nadie dijo nada. El maestro llegó, dio la clase, la hora del recreo, y el maestro dice, todos salgan. Lina, ¿puedes quedarte un momento? Trágame tierra, pensó. El maestro le preguntó por qué había mentido. Y ella, tragando las lágrimas de angustia por todas las emociones conjuntadas, miedo, vergüenza, coraje, todo se conjuntó ahí. Le dijo que estaba harta de las burlas de sus compañeras y le platicó al maestro todo lo que había hecho. Y el maestro le dijo que le iba a guardar su secreto, porque ella había hecho un viaje a través del papel y que le iba a conservar su punto extra en historia, en geografía y uno más en español, porque su historia había sido excelente. Y Lina creció recordando a ese maestro, el maestro Lira, que como una lira de ángel la motivó a seguir con su gran inventiva. ¡Qué belleza! ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! Eso, como lo acabas de decir, ese viaje por el papel, ¿no? A través de las palabras. Como te ha tocado viajar a ti, como por las palabras, en la oralidad y en la escritura. Y me gustaría nos compartas cómo fue este impulso, qué has escrito, porque por ahí, bueno, pues me compartiste parte de tu historia. La poesía es también parte de ti. ¿Cómo ha sido este camino por la poesía y la oralidad? Ay, fíjate que la poesía llegó a mí como un desahogo de adolescente. Yo creo que como muchísimos adolescentes, muchísimos, pues llega un momento que nuestra manera de desahogarnos es escribiendo. Y sobre todo los que tendemos a ser al principio de la adolescencia un tanto solitarios, herméticos. Y pues yo escribía yo lo que sentía. Juro que jamás yo decía, esto es un poema. Yo escribía, según yo, era por frases lo que sentía, ¿no? Y pues para mí eran así como una forma sintetizada de poner lo que yo sentía. Eso era lo que yo creí. De repente, en la preparatoria, en la prepa 5, de mi queridísima UNAM, mi maestra de español descubre mi cuaderno por accidente, porque lo olvidé en el salón. Entonces abre para saber de quién era. Y yo angustiadísima porque había perdido mi cuaderno y era como mi diario, y aunque todo estaba cifrado para mí, o sea, nunca daba nombres ni nada, yo decía, ¡ay! ¿Quién se encontró mi vida, no? Cuando volvimos a tener clase de español, ya que nos íbamos, la maestra me llama y me dice que por qué no escribía. Y yo dije, ¿escribo? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No. Me entregó mi cuaderno y ahí quedó todo. Yo lo seguía haciendo por mero desahogo emocional. Hubo una época que lo dejé y luego lo retomé y luego ya entré a la universidad con todo el ímpetu a cambiar el mundo.
como todo joven que se respete, que yo creo que sí lo hemos ido cambiando. Y en la militancia, fíjate, o sea, de izquierdosa, por izquierdosa, conozco uno de mis dirigentes, que además era mi maestro en la facultad, me descubre mi cuaderno también, desdichado por la suerte, y le encantan unos poemas. Y entonces empieza a friegueme y friegueme de que escriba y que publique y que escribe. Y yo decía no, y no, y no. Y para no hacerte el cuento largo, ya no supe cómo, en aquel entonces, en la Biblioteca de México, ahí en la Ciudadela, daba taller de poesía mi queridísimo maestro Carlos Illescas, poeta guatemalteco, refugiado aquí en México, por obvias razones, ¿verdad? Conocemos que Guatemala ha tenido una historia divina de militares, etcétera. Y Axel, mi maestro, me dice que si lo acompaño, que porque tiene taller y que quiere, y que va a leer su obra y que quiere que alguien le eche porras, ¿no? Y entonces yo voy, incauta, y empieza a leer mis poemas. Y todo el mundo, oye, qué padre, que no sé qué, y yo así, ¿no? Entonces ya que dan sus opiniones todo el mundo, que además don Carlos Illescas, un amor, porque él me decía que, bueno, a todo mundo siempre nos inculcó el respeto a la obra. Decía que se podía sugerir mejoras técnicas, jamás, yo creo que yo hubiera dicho no. O sea, técnico, lo que quieras, pero cada autor dice lo que se le hincha la gana, punto. Y así empiezo en el taller de Carlos Illescas. Y luego en el de Óscar Oliva. Y por Carlos Illescas, en 1986, en un lugar que era un templo para la poesía, aunque no lo crean, que era la Guadalupana, la original Guadalupana, ahí en Coyoacán, bebiendo unas ricas y refrescantes cervezas. Tengo el placer de conocer al maestro Roberto Arizmendi, que es un poeta que yo admiro mucho y quiero mucho y me siento afortunada en ser su amiga. Y no es cierto, estoy omitiendo a alguien muy importante. Perdón, Guillermo, perdón. Mi queridísimo Guillermo Samperio. Mi queridísimo Guillermo Samperio. Él junto con Carlos Illescas y mi querido David Huerta me invitan a leer mi poesía a Bellas Artes, como se hacía en aquel tiempo, y me publicaron en Tinta Nueva, para decir de uno. Y así es como incursionó en la poesía, sin saber que yo escribía poesía, la verdad. O sea, soy totalmente empírica, me cuesta trabajo llamarme poetisa o poeta, porque siento la responsabilidad del dominio del lenguaje que se requiere para ser poeta. Es una responsabilidad fuerte. Pero pues así es mi incursión en la poesía. Y en los cuentos, pues el oficio te lleva. Y tuve un maestro maravilloso para ello, don Heraclio Cepeda. Tomé un diplomado con él en la UAM Iztapalapa, de la palabra al papel, y curiosamente es así como escribo. Primero hago el cuento de manera oral, lo cuento, y hasta que ya veo que ya lo repito igual, digo, ay, ya se le acabó la oralidad aquí, ahí es momento de pasarlo al papel. Algunas personas me han, con cariño, me han cuestionado porque me dicen, Rosalinda, hay gente que está diciendo que es cuento suyo, cuentos que sabemos que son tuyos. Esa ya es ética de cada quien. ¿No? Y si hay alguien que pues ya me robó un cuento, una idea o no, pues mira, tengo otras, no hay problema. O sea, cuando haces con amor y compasión lo que haces, tú lo haces y lo brindas.
Y es mi manera de escribir cuentos, de veras, difícilmente, muy pocos cuentos tengo escritos primero en papel y que luego los narro. El 90% han nacido primero. De hecho, cuando estuve trabajando con la doctora Sol Rubín y Vero Velasco en Culturas Populares, en el sexenio de Cedillo, creo que fue, creo que sí. Yo era casi la narradora. Ese sexenio para mí fue maravilloso, no por el sexenio, ¿eh? No estoy hablando como ciudadana, estoy hablando como narradora, únicamente. Porque fíjense, tuve la fortuna de trabajar de lunes, no es cierto, de lunes no, de martes a domingo, no, de lunes a viernes, por las tardes, dando visitas narradas, y conste como lo digo, en mi museo de antropología. Luego en las mañanas narraba en mi Museo de Culturas Populares. Y excepto martes y jueves que lo hacía en Palacio Postal. Y los fines de semana narraba entre Culturas Populares, entre Castillo de Chapultepec, entre antropología. Entonces yo era feliz porque estaba en mi mundo, en la historia, en la antropología, en la cultura popular y narrando. Por eso digo que fue un magnífico sexenio, no por otra cosa, aclaro. Y ahí, en culturas populares, pues yo muchas veces, llegaba, yo trabajaba muy a gusto con los talleristas, siempre había talleres, pues de cultura popular, por supuesto. Y entonces yo iba con mis compañeros, con Susana, con José Manuel, con Rosy Pelcastre, con tantos y tantos artistas que había bueno, que sigue habiendo, aclaro, pero que tenían mucho trabajo también en ese entonces, y les decía, ¿qué van a hacer? Pues vamos a hacer la máscara fulana. Ah, ok. Y entonces esa máscara, a ver, representa esto, lo otro, aquí, allá, y en el momento hacia la historia. Y además de acuerdo al público. Y si de repente me acuerdo muy bien que llegó un chiquito hermoso, divino, con un problema de un tumor en la frente. Me acuerdo, porque ya no está. Es un ángel que ya se fue. Y lo vi tan entrado en la historia que él pasó a ser personaje de la historia. Entonces él salió feliz porque él había sido el personaje central. Y así cada domingo yo inventaba la historia que fuera. Y me acuerdo que de repente Vero Velasco me dice, oye, Rosanda, queremos publicar las historias de las exposiciones que hace. Y yo, es que no voy a poder. ¿Cómo? Es que las hacía en el momento, Vero. No puede ser. Y no las escribías, no. Y déjame decirte que Cristina Sunmi, una excelente narradora también, siempre me regañó, me regañó en el buen sentido de decir, escribe lo que narras, caramba, se te va ahí, se la llevan. Y yo de cínica le decía, pues es que las palabras se las lleva el viento, solamente las que se quedan en el corazón, ahí están, ¿no? Entonces, es parte de lo que hablábamos en Tras Bambalinas. Yo creo que también fue una época en que yo no valoraba las palabras que brotaban de mi boca. Y ahora veo que no son mías. Son palabras de la vida. Y entonces por eso ahora ya las he empezado a escribir. Y fíjate que son también pues procesos, ¿no? Entre la improvisación, entre, bueno, pues el dominio de la palabra y de los conocimientos, porque yo creo que tiene que ver que tú estás inmersa, bueno, ahorita por los museos que tú decías, y estas tres cosas que son pasión y se juntan, porque es como un regalo del destino que se junten. Y bueno, pues tenía que ver un poco que uno construye al hilo, así pasa con la charla, ¿no? Y uno construye y va construyendo al hilo, y bueno, a lo mejor ahora el proceso es otro, y bueno, te das a la tarea de escribirlo, pero no indica que, bueno, la oralidad no se transmitió, aún sea plagiada, aún sea, bueno,
por alguna vez escribí un artículo que se llama Plagio, un elogio mal pedo. Oye, no lo conozco, me lo tienes que enviar, Penélope. Excelente título, excelente. Y bueno, es muy complejo que de repente se apropie alguien pues de tu trabajo y eso, pero bueno, va a pasar. Y desafortunadamente no es algo que uno quiera, pero lo elogia, pero sí hay que dar crédito a quien lo tiene, y eso es muy frecuente en la narración, que de repente, sobre todo en la narración de autor, en donde, bueno, no supieron dónde encontrar, no supieron dónde dar crédito, pero aún así, mira, yo he notado algo que tiene que ver con este oficio, que es la versión cuentera, porque hay mucho trabajo de la estructura, aunque no se dedique uno a escribir, hay mucho trabajo de la estructura. Evidentemente, bueno, en este caso tú ahorita que nos compartes, pues una trayectoria también aprendiendo a escribir, que permite que uno pueda generar al hilo, pareciera, pero no, porque hay como todo un trabajo de estructuración que aprende uno a la estructuración del cuento, a la estructuración incluso de la poesía, aunque puede no tener aparentemente estructura, porque la poesía, como dices tú, es de mucho trabajo, de artesanos de la palabra, de orfebres así detallados y minuciosos, que van a hacer un trabajo exhaustivo para dejar un poema extraordinario, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si entre contada y contada, qué buena está la charla, estoy completamente sublimada de todo lo que me cuentas, un poco también pensando como en la historia y eso que, bueno, me tocó ser espectadora de muchos de ustedes, y bueno, también me tocó pues vivirlo de otra manera, ¿no? Ahorita lo que vas contando como a lo largo. ¿Nos puedes compartir un poema o nos puedes compartir un cuento? Lo que tú gustes. Me gustaría mucho que pues nuestro público, que les agradecemos mucho que estén viendo este video, que dejen sus comentarios, que pongan su dedito y bueno, nos compartas otro cuento, ¿no? Otro poema. Claro que sí. A ver, vamos a tratar de compartir una poesía, a ver qué opinan, ¿sale? Déjame ver, que conste que no me habías dicho y no está preleída, y aunque sea de uno, hay que darle un repasito, pero ahí va, déjenme ver. Estoy buscando, espérenme, es que quiero una que no sea muy larga para que se... Ay, perdóname, te ando aventando al ruedo, No. trabajarla siempre en los poemas y esas cosas, pero sí me encantaría que igual el público disfrute de tu obra. Sí, gracias. No, y además digo, es rico y se agradece muchísimo, pero sí, de repente uno dice, ah, caray, a ver, espérenme tantito que no estaba preparada. Y lo peor es que estoy buscando, ¿dónde está? Porque además entre que ya tienes varias teras alrededor, dices, ay, no está en esta, no, tampoco está en esta otra. Pasar, ¿no? Que uno almacena tanta información. Es de lo que sí deberíamos de ordenar, Y fíjate cómo la cabeza también almacena tantas palabras, que justo lo que ahorita conversabas, puede haber esa posibilidad de improvisar y uno dice, bueno, ¿de dónde me salió esto? No lo sé. Es ahí cuando nuestra memoria a largo plazo sale a acción y dice, sí, ahora te mando toda la información completa para que puedas hacer un ejercicio de improvisación. Y bueno, justo platicabas algo que me parece bien importante, que es como una de las áreas de la narración que siento que ha sido poco visualizada, pero es importante. Y por favor, todos aquellos líderes de museos, todos aquellos líderes de espacios culturales donde la narración es una compañía estupenda para las visitas guiadas, porque justamente creo que la narración sí hay muchos narradores pues que se han dedicado justamente incluso a hacer crónicas o también a hacer visitas guiadas, pero siento que todavía ahí es un espacio en donde podemos seguir explorando muchísimo más, ¿no? Y trabajo, mucho más trabajo. Yo creo que sí, y fíjate que ahorita que mencionas esto, en verdad que además es una promotora increíble. He tenido la fortuna de poder apoyar a algunos escultores, a algunos pintores, sobre todo en el Estado de México,
que me piden, oye, ¿puedes hacer una narración en mi exposición? Va a ser tal fecha. Y ellos son los que dicen gracias. Y yo, ¿gracias de qué? No, pues si fue tu obra. Me dicen, sí, pero fueron tus relatos los que a la gente la llevó, la motivó a decir, me llevo este cuadro. Ya me había gustado, pero al descubrir su historia, me gusta más. Entonces, yo creo que sí, la palabra es magia, la palabra es poderosa, sobre todo cuando es auténtica. Si la palabra sale en verdad del corazón, donde uno, no, o sea, no te voy a decir como comercial para que compres, no, o sea, te digo la verdad de lo que para mí está representando este poema, este cuadro, esta escultura, este paisaje, esta fotografía. Ahorita también estoy recordando una exposición de fotografía. Entonces, ahí es donde también las artes podemos comulgar en lugar de competir, ¿no? Y nos podemos complementar, porque a veces estamos ya muy acostumbrados a que todo sea movimiento, todo sea muy inmediato, ¿no? O sea, a ver, ahorita, sí, la foto, tuve tantos likes, sí, y en una semana ya no te acuerdas ni qué pusiste que te gustaba, ¿no? Entonces, es como muy especial, y bueno, aquí encontré algo que creo que puede servir. Es un parrafito, dice, un día pronto verás cuando tus ojos comprendan lo que miran, cuando escuches lo suficiente y hables lo necesario, cuando tus brazos repartan paz, amor, cuando tu nariz respire aire puro, cuando tus pies sepan por dónde ir, cuando te descalces, cuando te des cuenta, afortunadamente, de quién eres. Qué belleza. Y bueno, no sé si yo estoy muy emotiva o creo que sí. El confinamiento nos ha puesto todos muy, muy emotivos, ¿no? Muy bello, muy bello, como es punto de reflexión. A mí me pasa con la poesía, que más allá de los estilos, porque los disfruto mucho, tengo yo como mi poeta en el closet, espero sacarlo, mi yo poeta en el closet, pero justo tiene algo que me gusta de la poesía en particular, es la musicalidad de las palabras, que tiene otro ritmo completamente distinto a la oralidad de los cuentos, a la oralidad de las anécdotas, a la oralidad de otras muchas expresiones, ¿no? Y bueno, hace ratito comentabas, vamos a salir un poco del tema, que si hace esos tiempos bellos en donde, bueno, te pagaban así y una serie de procesos que, bueno, hay que valorarlos, porque creo que ahora, ¿cómo has visto tú? Me voy a meter en otra cosa, pero a la vez creo que me encantaría como retroalimentar contigo. ¿Cómo has visto tú el cambio en las dinámicas culturales, en las políticas culturales, en estos años que has tenido trayectoria, en donde ha cambiado evidentemente también las condiciones pues laborales, las condiciones de trabajo, las condiciones del desarrollo, de la formación, de la narración oral? Me gustaría que me compartas un poco como desde tu óptica, qué es lo que has visto, cómo has visto este proceso, que bueno, hay un poco de todo, y bueno, me gustaría que me compartas tu opinión. Bueno, mira, voy a tratar de hacer por puntos para no hacer así todo un cuento de 20 horas, porque esto da para mucho. Sí. Mira, yo creo que primero debemos de ser autocríticos como artistas y decir
abiertamente a qué estamos dispuestos por vender nuestro arte. Sin querer ser ejemplo de nada, de nada, porque cada quien es libre de hacerlo, y yo creo que cada decisión es respetable y todas decisiones traen consecuencias, todas. En el Museo de la Fotografía, más bien de la UNAM, no es de la fotografía, perdón, es el museo, déjame acordar cómo es su nombre correcto, que estaba ahí en la calle del Carmen, porque ya lo cambiaron a CEU, al espacio cultural, pero ahí se veía todo lo que era en sí como todo lo que tenía que ver con la luz. Y hubo una exposición de foto que patrocinaba, por cierto, HP. O PH, perdón, porque no sé, siempre es Fuller Packard, pues, ¿no? Y yo narré un cuento mío, la historia de una fotógrafa. Porque también en el fondo soy una fotógrafa empírica y me encanta la fotografía y demás, ¿no? Es otra de las cosas que tengo ahí pendientes por profesionalizar a la mejor. Y gustó el cuento, y entonces los de esta empresa amablemente se acercaron y me dijeron que querían que yo estuviera en la presentación con este cuento de su lanzamiento de sus nuevos equipos de fotografía, sobre todo de impresión de foto. Y yo, pues emocionadísima. Te estoy hablando más o menos como de 1994. Y que te ofrecieran por ir a narrar un cuento 5,000 pesos. Deja decirte que Alas y Raíces en ese entonces nos pagaba 180 pesos por función. Claro, tengo que reconocer, o sea, sacábamos más de 10,000 pesos al mes porque teníamos así de funciones. Y sí se nos pagaba a tiempo. Perdón, mi queridísima Secretaría de Cultura, hoy, no sé por qué motivo, pero hasta esas fechas se nos tardaban 15 días, o sea, entre el 10 y 15 del mes siguiente nos pagaban el mes anterior, sin problema alguno. Pero hacia finales del sexenio de Zedillo y con el panismo en pleno fue donde vino todo el pago anual o 2 veces al año, ¿no? Sin problema. El chiste es que en este caso, ¿a qué voy? Ya me estoy descentrando totalmente. El chiste es que querían que dijera en la historia la marca. Y yo me negué. Me negué porque yo nazco al final de 5 hermanos, de una familia de 7, y mi hermano mayor psiquiatra psicoanalista, y mi cuñada psicóloga. Entonces yo estoy rodeada por ética psicóloga desde muy chica, y también tengo mi psicóloga que todo el mundo traemos dentro, ¿no? Todo el mundo somos terapeutas. Entonces yo sí estaba consciente de lo que es lanzar una marca cuando la gente está en alfa. Cuando uno narra y uno de veras conecta con el público está en alfa, el público está entregado a ti. Y lo que tú le estás diciendo es cierto. Lo vive junto contigo. Entonces, imagínate lo que es en una historia, ¡zas!, lanzar la marca. Esa historia, siempre que la escucharan, aunque ya jamás yo dijera la marca, quien la escuchó en esa función, y además, si querían comercializarla, pues iba a estar escuchando a un nivel subconsciente la marca. Y yo dije, no, yo no trabajo para eso. Y lo rechacé. Hubo quien me criticó con sus elementos muy válidos y hubo quien me felicitó. Entonces, a eso yo digo, primero hay que ser autocríticos y ser congruentes. Ser en verdad congruentes, o sea, con lo que piensas, con lo que sientes y cómo actúas. Y estar dispuesta a afrontar las consecuencias de ello también. Ni modo, así es la vida. Las instituciones,
porque no es de este gobierno, ¿eh? No es de este gobierno. Creo que en este gobierno, y sin quererlo defender, porque tampoco me interesa defenderlo, el gran paso es que le has podido decir en la cara lo que quieres, porque al menos te he escuchado. No ha actuado, pero te ha escuchado. Otros no han actuado y ni siquiera te han dado voz. Yo no sé qué tan conveniente es que la cultura en nuestra querida América Latina dependa mucho de los estados. Yo no sé hasta qué punto, porque también conozco casos de Estados Unidos donde tienes que hacer lo que me pedía HP como artista. O sea, si eres artista de una marca, tienes que hacer lo que la marca te pide. Entonces también tiene un alto costo ser independiente y que el Estado no te financie, ¿no? Tiene un alto costo. O sea, todo tiene pros y contras. Entonces yo creo que como artistas también tenemos que analizar eso. Y al Estado, al gobierno en turno, hacerle ver, a mí me gustaría ahorita decirle al actual gobierno, con todo respeto, pero sí se lo digo, que como socióloga y antropóloga, ya que están tan interesados realmente en nuestras raíces, en nuestras culturas, pues caray, cada sexenio ha tenido un sello. ¿Por qué no darnos cabida a los artistas para también, primero, los que no estemos tan informados y los que no estén informados para nada, se acerquen a estas raíces maravillosas que tenemos y las apuntalemos en nuestro arte? Y las apuntalemos con dignidad. Hace poco un amigo muy querido, Jorge Orozco, me decía, Rosalinda, ¿por qué nuestra artesanía, nosotros no les damos el valor que tienen en el extranjero? Pues, ¿por qué? ¿Quién lo hace? Pues lo hacen indígenas. Digo, perdón, esto güero es nada más para disfrazar las canas, mi vida, pero si tú me ves mi facha, no me vas a decir que yo tengo un porte muy nórdico, ¿verdad? Soy mexicana y a mucho orgullo. Entonces, yo creo que también, sin ser nacionalistas chauvinistas, porque yo me siento ciudadana del mundo. Igual te narro historias de Colombia, de Chile, de Argentina. Te ponen un tango y me siento argentina, de veras. Y tengo unos tangos que, bueno, no sabes. Y te hablo de repente de la cultura rusa y de la India, y de la China y de Japón, y todo me apasiona. Me siento ciudadana del mundo, de veras. Pero ¿qué tanto nos profesionalizamos? ¿Qué tanto en verdad nos preparamos? Porque, Penélope querida, si de repente yo me encuentro con una compañera divina que adoro, que quiero como narradora, y no voy a dar su nombre porque yo sé que no sería justo, y llega y me felicita porque qué bonito cuento narré, qué bárbara, qué versión tan bonita, realmente le gustó más que la versión que había oído, y la interrumpe otra compañera y le dice, ¿qué versión escuchaste? Si ese cuento es de Rosalinda y no lo ha publicado. O sea, cuando somos capaces y cuando yo soy capaz de llegar a tu función, grabarte, y así tal cual tú estás narrando tu historia, la cuento, ¿dónde está mi ética? Y no es de que sea tu historia porque es La Llorona, por ejemplo, pero es tu versión, fue tu trabajo, fue tu adaptación, fue tu sentir, fue que quisiste poner, fue que quisiste quitar, fue que quisiste agregar, y ese fue tu trabajo de puesta en escena. Esa es la puesta en escena de la narración oral. Gran parte de la puesta en escena. Claro, aparte de los movimientos que tú te señalas. Entonces, ok,
¿Quién no narramos la Llorona? ¿Quiénes no narramos la Mulata de Córdoba? ¿Quiénes no narramos? O sea, todas nuestras leyendas. Pero en verdad, la gente que tiene ética, tú ves las diferencias. Francisca y la muerte. Yo he estado escuchando personas que narran exactamente la versión de Francisco Garzón. ¿Por qué sé que es la versión de Francisco Garzón? Porque yo sé qué metió él que no está escrito en el cuento. Porque esas personas ni siquiera han leído el cuento original. Eso es lo que yo demando. Desgraciadamente, también dentro de la narración, se ha tomado en cuenta el efectivismo de momento. Yo he sido testigo en las escuelas, públicas y privadas, de todos los niveles sociales, porque para mi fortuna he narrado en barrios bravos de Iztapalapa, de la Venustiano Carranza, de la Gustavo y Madero, como he narrado en colegios israelitas, alemanes, japoneses, y muy fifís se dice hoy, ¿no? Pero para mí todos son niños y jóvenes, perdón, ¿no? Y toda esa efectividad se lleva a que no una, N veces, ya perdí la cuenta, cuando llego me dicen, su escenario, ¿qué espacio voy a tener para narrar? Su vestuario, aquí está, porque sí procuro tener una ropa acorde con lo que voy a narrar. Yo no voy en personaje, porque sí he hecho teatro, sí he representado obras de teatro, he tenido la maravillosa experiencia de hacer teatro. Tomé un taller con Héctor Mendoza que fue duro, aprendí mucho, pero yo no me puedo llamar actriz, porque no me dedico a ello, porque no me he profesionalizado en ello. Entonces, no puedo ir en un personaje, porque yo soy narradora, y la narradora soy yo, no soy otro personaje. Yo te voy a compartir personajes que quiero que veas. Y así me lo han dicho. Y por eso nos cobraste lo que nos estás cobrando. Sí. Y así como firmaron la carta compromiso, si el público no queda satisfecho, ustedes no me pagan la diferencia que me deben. Porque a mí me pagan la mitad previamente y al concluir me pagan la otra mitad. Llego, narro y mira, por fortuna, para mí hasta ahorita nunca me han dejado de pagar. Y me han terminado diciendo, qué barbaridad. Es que ¿cómo le hiciste? No traías, sobre todo si son preescolares, no traías ni títeres. Oiga, a ver, permítame. Ser titiritero es un arte. Es un arte aparte. Yo no puedo llegar a jugar a ser titiritero, a mover un monito para hacer reír a alguien. Es faltarle al respeto a los titiriteros. Si yo creo que mi espectáculo se podría enriquecer, contrato a un compañero titiritero, profesional, y comparto mi ganancia. Si yo quiero acompañarme de música, comparto con músicos. Pero si yo voy a hacer un espectáculo únicamente de narración oral, así lo voy a hacer. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchos narradores, desgraciadamente he escuchado hoy en día, que dicen, no, es que hay que meter música y todo para que te paguen. Entonces, ¿quién es el primero que se está devaluando? ¿Cómo exijo valor a mi trabajo? Penélope, querida, cuando tú contratas a un señor con el oficio de fontanero y llega y en 10 minutos, 15 minutos te arregló el problema de tu lavabo y te dice son 600 pesos, tú le dices, óigame, ¿cómo? Porque vino a trabajar 20 minutos, me cobra 600, pues lo hubiera hecho usted, ¿no?
Hay un chiste que ya no me acuerdo toda la anécdota, pero termina diciendo, sí, efectivamente, nada más por haber movido este tornillito, pero saber qué tornillito mover es lo que vale 5,000 pesos. Eso es una cosa. Otra, no tenemos unión. Yo me he cansado de veras, así, de llegar con compañeros con mucha trayectoria, con mediana trayectoria, con poca trayectoria, decir, oye, ¿cuánto cobras por función? Nadie te contesta. Bueno, depende, tenemos 80 salidas, ¿no? Es que depende, bueno, sí, claro, yo sé que también depende. Es más, a mí sí me habla una organización que a mí me consta que casi no tiene recursos, te juro que muchas veces yo he ido a narrar gratis. Yo voy al hospital infantil, bueno, con el COVID me suspendieron, pero ya lo retomaré. Al hospital infantil una vez al mes, sin cobrar nada, para ir a trabajar con los niños con VIH y con los niños enfermos de cáncer. Sin cobrar. ¿Por qué? Porque me nace. ¿Por qué? Porque quiero. Así lo hago. Entonces, yo creo que, mira, tenemos que valorar nuestro trabajo. Valorar quiere decir que de veras no necesitamos de nada más. Que se lo podemos poner, sí. Pero no devaluemos el ser artistas de la palabra. Es lo único que pido. O sea, no tengamos que decir, no, es que yo tengo que llevar todo un vestuario fastuoso como de Las Vegas, con pendejuelas, una orquesta sinfónica, un ballet de Amalia Hernández para mi espectáculo de narración, porque entonces la verdad, aparte de que voy a tener que cobrar mucho dinero, pues ya no fue un espectáculo de narración, ya fue un espectáculo multiartístico, a lo mejor maravilloso, nadie lo va a negar, pero yo estoy devaluando mi oficio. Si yo no lo valoro, no lo valora. Si yo demuestro que es efectivo, si yo demuestro que es... Ay, se me está yendo el término satisfactorio, gozoso para el público. De veras, hasta ahorita en 35, ay, ya cuántos años, hija, de 84 para acá, ya son muchos, 30 y tantos años de narrar cuentos. Afortunadamente no he sabido de que se me vaya la gente. O de gente que se me haya plantado y me haya dicho, y para esto pagué 50 pesos, porque además digo, no, bueno, yo no conozco a nadie que haya cobrado más de 100 pesos por una función de narración, porque además comprendemos cómo están las cosas y tratamos de ser congruentes. Segunda, dejémonos de competencias entre artistas. No, es que no es posible que un narrador gane en una hora 5,000 pesos, 3,000 pesos. Y yo que soy actor, me pagan 800, 500 pesos, 200 pesos por obra. Sí, no es justo. No es justo. Yo soy la primera a decir, no es justo que un actor gane tan poquito, pero no es justo que nos digan que un narrador está sobrepagado. Porque al menos yo creo, y tú estarás de acuerdo, Penélope, muchos de mis compañeros que hasta estas horas nos estén escuchando, estarán de acuerdo que el trabajo en escena de una hora son muchas horas atrás. Muchas. De investigación, de lecturas, de selección, de puestas en escena, y que además, con la experiencia, tenemos que tener la tabla suficiente de que yo creo que a todo mundo nos ha pasado al menos una vez que tú llevas un programa establecido y cuando llegas y dices, este público no me va a responder para este programa. Y en ese momento tienes que tener la capacidad de sacarte el chip, ponerte el chip del espectáculo número tal que a lo mejor viste hace un año
o hace tantos meses o no sé cuánto, y tienes que repasar y enfocar y tener dominado y en memoria como un cantante tiene no sé cuántas canciones memorizadas, uno tiene esas historias y dices, al menos esta la voy a conjugar con este espectáculo aquí, acá, saco esta y haces magia para que funcione y para que la gente se vaya contenta. Tercera, creo que un narrador no somos artistas de la comedia ni somos estandoperos. Oficios muy respetables. He hecho stand-up, no es fácil, es muy divertido, yo me he divertido, no es fácil, pero me he divertido mucho, porque además, curiosamente, las veces que he hecho stand-up, yo me río más de mí, a mí no me gusta estarme riendo del público, soy una stand-upera muy moralina, me dicen amigos stand-uperos que me han invitado, ay, se ve muy moralina, ríete de los demás. Digo, es que es más rico que tú te rías de ti, te empiezas a reír de ti, porque además ya después todos te acompañan y ya los puedes invitar y ya los puedes incluir. Es otro concepto que yo tengo. También es muy respetable, cada quien hace stand-up como quiere. Y artista de la comedia, no es fácil. No es fácil. Entonces, para mí, un espectáculo de narración oral no quiere decir que el público se la pase riendo los 50, 60 o a veces yo me he pasado hasta 15 minutos porque la gente te pide otro y otro y otro. Y no paras y ya te llevaste la hora y media cuando no hay compañeros atrás, de cualquier otro arte. Cuando soy yo y nada más, digo, se puede si sale. Y soy una picada, de una hora. Y luego me dicen, oye, te vamos a pagar una hora. Ay, les digo, bueno, está bien, lo demás fue regalo. ¿Por qué? Porque me divertí yo. Lo disfruté yo. Entonces, yo creo que para mí el principio que yo aprendí tanto con Francisco como con Heraclio, en diferentes puntos, pero coinciden, para mí un espectáculo de narración es riquísimo traer a la gente como en montaña rusa, ¿no? Así como empezar suavecitos, o empezar con risa y luego te lo llevas con un drama que los dejas, pero luego los levantas con una historia de amor bonita, y luego, bueno, ya te despides con una historia animada, ¿verdad? Para que se vayan, no se vayan tampoco con querer suicidarse, ni mucho menos, no. Pero yo creo que un espectáculo de narración es más rico cuando es así, zoom, zoom, ¿no? Con ese manejo de emociones para ti y para el público. Entonces, para concluir, creo que tenemos que estandarizarnos. No quiere decir que todo mundo tenga que hacer lo mismo, ni ganar lo mismo. No, estandarizarnos en preparación, en profesionalización, en una palabra. En ser profesionales. Primero. Bueno, no, segundo. Primero es valorar. No, primero sí es cierto. Primero es ser profesional. Si eres profesional, vas a valorar tu oficio. Y al valorar tu oficio, no vas a tener más remedio que exigir que te respeten. Ser compañeros. Oye, ¿cuánto estás cobrando? Según, a ver, ¿qué función vas a dar, Penélope? Pues mira, voy a ir a una escuela, clase media, Colonia Roma, pues yo diría que tú pídeles 3,000 pesos. Rosalinda, se les hizo mucho el otro día que les dije 2,500. Pues diles que tú no vales menos. Una anécdota maravillosa de una... Todo el mundo va a saber quién es, pero no va a dar nombre. Pero tú también vas a saber quién es si me estás oyendo, amiga. Magni, para mí es una narradora, para mi gusto, aclaro, para mí la mejor narradora de Querétaro. Dice que ella un día ya harta de que todo el mundo le regateara su trabajo.
se plantó y dijo, cobro 3,000 pesos, si quiere, si no, no hay problema, llame a otros compañeros. Porque además te lo dice, ¿no? Oiga, es que un payasito me cobra 800. Pues qué payasito tan triste, porque además también, yo no sé, desconozco el trabajo del payasito, pero yo sí tengo un enorme amigo clown que adoro, respeto, argentino, Gonzo, saludos, y por ahí nos escuchamos, que yo sé que él no cobra 800 pesos porque tiene un trabajo maravilloso. Pero es un clown, ¿no? Entonces, ella les dijo, pues llámenle. Dice que ya estaba harta, realmente casi, no sabía si deprimida o encanijada. Y oh, sorpresa, después de 2, 3 días le volvieron a hablar para decirle, está bien, sí se los pagamos. Dice, ¿sabes qué? Ahora es mi estándar y no cobro menos, punto, se acabó. Y entonces me acuerdo que Moy también lo decía, ¿por qué tenemos que dar funciones de 3 pesos y tener que trabajar 4 funciones diarias sin parar para poder sacar para la comida, para el pago del teléfono, de la luz, del internet, porque pues, sin internet desde hace tiempo ya no somos nada, porque no nos comunicamos, y menos ahorita con la pandemia, bueno, fue de que quedabas marginada si no tenías internet. Entonces dices, ¿por qué? ¿Y por qué no tener esa solidaridad? Entiendo que tenemos grandes egos. Todo aquel que nos paramos en un escenario somos egóticos. Nos gusta reconocerlos o no. Nos encanta el aplauso. Nos encanta que nos digan que somos excelentes. Y somos felices y te felicitan a ti, Penélope, me felicitan a mí. Pero si te felicitan más a ti, claro que ya desde hace mucho tiempo, ya acabo de abordar el 6º piso, entonces ya tengo bastantes años que en lugar de hacer así, digo, caray, canija Penélope, estuviste sensacional, realmente estuvo mucho mejor que yo, me tengo que poner la pila y entrar a una competencia sana, de reconocer, ni modo, la compañera estuvo mejor. Yo quiero tener tantos aplausos, pues me aplico. Pero eso también es parte del profesionalismo y la madurez, ¿no? La seguridad de ti, que no quieras estar compitiendo por competir. Y que reconozcas el trabajo de quien está esforzándose y está teniendo éxito. Y está teniendo buenas ideas. Y si a lo mejor a mí no me gusta mucho el trabajo de Juan Pérez, pero le está yendo muy bien, pues me voy a poner a observar qué está haciendo bien, porque algo está haciendo bien que le está yendo tan bien. Eso que ni qué. En lugar de ponerme a hablar. Y si algo no me gusta, demuestro con hechos que yo tengo una mejor propuesta, no nada más me pongo a hablar. En ese sentido es donde digo que nos falta hacer equipo. Y sabes que es que a ti te contratan más, Penélope. Tú tienes muchas funciones ahorita en Alas y Raíces y yo no. Claro, tú eres más joven ya, a las que ya tenemos tanto tiempo, nos marginan y entonces te empiezo a hacer acá batalla y empiezo a decir que Alas y Raíces tiene a su Penélope consentida. A ver, ¿por qué? Y llego con la autoridad, con una buena propuesta, a decir, oye, ¿por qué no me estás llamando? Y entonces, ¿qué crees que me van a contestar, Penélope? Rosalinda, andabas muy ocupada, quién sabe cuándo y quién sabe por dónde, pero nunca nos mandaste propuestas, quedaste fuera del programa y yo, caray, ¿sea por eso? Mira, bueno, pues sí es cierto, entonces, ¿por qué me quejo? Sí, coincido contigo completamente, ¿no? La formación, la profesionalización, digo, todo lo que ahorita nos compartes, definitivamente de una u otra manera los narradores lo vivimos, pero hay que trabajar, y justo el trabajo hay que dignificarlo, ¿no? Como lo dices, hay que poner en su lugar a todos aquellos, porque abundan, eso no va a parar, desafortunadamente, en la tarea de la gestión. Siempre hay que estar gestionando, siempre hay que volver a poner, siempre hay que estar actualizado. Es mucho trabajo, no solamente en escena,
sino muchísimo trabajo de Sí. fondo, de oficina, que bueno, pues este es un trabajo en el que está uno haciendo oficina y a la par estás en acción, aun si tengan un manager o no, de todas maneras hay un trabajo de oficina, ¿no? Y lo acabas de comentar, definitivamente hay que buscar cómo comunicarnos, hay que tener una competencia sana para construir no solamente los mercados, los públicos, sino pues todas las diversificaciones que esto implique, ¿no? Sí, y en eso, Penélope, déjame hacerte un reconocimiento a ti, porque personas como tú, personas como Florina, yo a Florina Piña le tengo una admiración y un cariño muy especial, porque ella ha sido una gestora, una promotora de la narración, aparte de ser narradora, tenaz, 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 y a veces con nulo apoyo. Y por si ahí me escuchas, Florecita, me asumo también como responsable en muchas ocasiones de no darme el tiempo para apoyarla. Autocríticamente lo reconozco. Sí, mucho trabajo, que Florina constantemente es una activista aguerrida y fuerte. Espero pronto tengamos también aquí en Entre Contadas para que Sí. comparta su historia, porque bueno, pues también ella ha hecho mucho trabajo dentro de la promoción y la gestión Sí. de la narración oral, y eso hay que reconocerlo, porque a veces hay quien está, justo estas diversidades creo que son de las cosas más bellas del oficio, es que puede haber una relación estrecha con la educación, con las ciencias sociales, con la literatura, que bueno, por de por sí hay un maridaje ahí estupendo siempre entre la oralidad y la literatura. Claro. Y bueno, pues también con otras áreas como la gestión cultural o el activismo político, el activismo de género, entre otras muchas cosas, quizás hasta las ciencias médicas, en donde por fortuna la narración oral ha ido tomando camino y ha ido construyendo también pasos. Y bueno, qué bueno que nos compartes tu historia, tu trayectoria, tus experiencias, porque también para quienes empiecen, por favor, escuchen, hay que tomar en cuenta muchas cosas para la profesionalización, no nada más es, bueno, agarro y me vuelvo este cuento, armo acá, sino hay que trabajar, hay que aprender, hay que profesionalizarse, hay que entrar en otras áreas de la formación y de la exploración y de la vida, porque cada narrador es un universo propio, ¿no? En donde siempre como sí mismo, ¿no? Oye, Penélope, mira, nada más perdóname, quiero tomar en cuenta esto también dentro de la gestión. Esta cuestión de la inmediatez también nos hace que nos olvidemos de compañeros muy importantes, y quiero hacer mención de un enorme y gran amigo que tuve y sigo teniendo en el corazón. Ya no está tampoco con nosotros. Él se llamó Javier Coronado. Javier Coronado fue una persona que no solamente fue un narrador muy disciplinado, muy al pendiente de su profesionalismo, un gran amigo, sino también un excelente gestor. Javier nos brinda la oportunidad a los narradores. Él abre el espacio en el gobierno del ingeniero Cárdenas, con mi amado maestro Alejandro Aura, que además de haber colaborado, bueno, aparte, primero ser Aureola, a mucho honor, y aparte de haber colaborado con él para la formación de los libroclubs y los lectores, y bueno, ahí está un Néstor Ramírez. Néstor, te mando un abrazo grande, que sigue siendo un promotor de la lectura maravilloso, que él surge de estos programas, como muchos otros. Él abre el espacio de juglares y jugares por todos los lugares, coordinado también por Andrés Rincón, Angélica Castillo. Hacen un equipo, y eso también nos brindó un espacio padrísimo de cada 8 días visitar de veras todas las plazas, pero todas las plazas de la Ciudad de México, en todas las delegaciones. Y fue un trabajo maravilloso. Y también él estuvo al frente un buen rato en la Casa del Cuento del Juglar con Amena, y apoyando ese trabajo. Y
también él organiza por primera vez el primer festival, mediados de los 90, no recuerdo ahorita fue si bueno, 95, 96, Gaby, que era la jefa de servicios educativos del Museo de Templo Mayor, y Vero Velasco, Julia Rojas, que ya estaba entonces en antropología, no me dejarán mentir, él organiza el primer festival de narración para niños en México. No había antes un festival para niños. Y lo organizó durante 3 años y fue muy exitoso. Y no sabes qué gusto me da que hoy Pilar, Ángel del Pilar y Víctor, pues hayan retomado esa batuta en Oaxaca, organizando también este festival, como continuando con esa labor que inicia Javier. Te había mencionado ya también a Betty, pero me falta otra persona que quiero muchísimo y reconozco su trabajo arduo, Vivian Tirión. Vivian Tirión, que aunque es más joven en la narración que yo, ha hecho mucho más que yo por la narración. Vivian, un abrazo. Marcela Romero, ¿qué te puedo hablar de Marcela Romero? Una compañera, una amiga entrañable, promotora, formadora. O sea, hay tanta gente que de veras ha entregado y de una manera generosa, de una manera sin formar ni grupos ni nada, o sea, todo mundo está incluido siempre. Entonces, yo creo que en ese sentido, Penélope, autocríticamente yo me hago ese señalamiento. Sí me he ido más a la creación, más a la investigación y he colaborado, eso sí, de corazón, cada vez que me lo piden ahí estoy. Aunque no es cierto, últimamente le quedé mal a Vivi. Pero bueno, casi siempre estoy ahí, excepto cuando hay situaciones personales de alguien que amas mucho de salud, pero si no, ahí siempre estamos. Y quiero dar ese reconocimiento, y también autoridades como lo fue Guillermo Samperio, como lo fue Susana Ríos, como lo fue Guadalupe, mi querida Guada Flores a la Torre, o sea, fueron gente que desde gobierno sí nos apoyaron. Sí nos impulsaron, sí dieron cabida además a la narración. Nos reconocieron como narradores. Alejandra Sea, que ella decía, a mí me cuesta trabajo separar la narración del teatro, pero creo que sí son dos cosas diferentes, pero son como primas hermanas. Ale, querida, también. O sea, tanta gente, y bueno, no quiero nombrar a los que no, pues son muchos, y el no nombrar a alguno me va a dar mucho coraje. Entonces, yo sí quiero invitar de veras a que este movimiento de la narración nos pertenece a los narradores. Nosotros somos los que lo tenemos que seguir impulsando, valorando, defendiendo, haciendo equipo. No me importa, a lo mejor yo le puedo caer muy mal a muchos compañeros, lo reconozco, no soy monedita de oro. Pero juro que independientemente de a quién le pueda caer mal, a quién le pueda caer bien, si creen que a mí me pueden caer mal o me pueda caer bien, para mí siempre la narración va a estar primero. Y por supuesto, un trabajo muy, muy en especial que quiero reconocer es el trabajo de Armando Trejo, que ha continuado fuertemente desde hace muchos años una labor por esa corriente de narración oral escénica. Sí. Y a gente como tú, Penélope, que nos abres el micrófono, nos das espacios, permites compartir. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Rosalinda, pues compartirnos
parte de tu historia y también de la historia de la narración, porque en una u otra medida, ahorita todo lo que comentas, yo formé parte de algunos de esos programas que gracias a todos los que mencionas y que seguramente son más, dieron espacio a que la narración oral tuviera un lugar en la historia desde el Estado y también desde la iniciativa privada, desde el emprendimiento, me refiero más que ya que lo empresarial, ¿no? Que hace rato comentabas. Y así es como se ha ido construyendo esta historia, donde a mí ya me tocó un terreno distinto de la narración y les tocará a otras generaciones, porque por fortuna esperemos que continúe y continúe la narración. Pero gracias a que ustedes hicieron y construyeron esta historia, de una u otra manera, nosotros nos tocó un camino mucho más construido en todos los sentidos, de veras, en todos los sentidos. Muchas gracias por formar parte de esta historia, por compartirnos quién eres, compartirnos tus sentires, compartirnos tus experiencias, porque para quienes estén viendo aquí, bueno, te lo digo de forma personal, empatizo y digo, ay, sí, yo he vivido esto, wow, qué bien, o formo parte de ese fenómeno, o bien, pues también gracias a que pues nos compartes tus palabras, pues se puede construir estos espacios a donde hay que contar la historia también de manera charrada, ¿no? Bueno, quiero agradecerte muchísimo que hayas estado en esta entrevista de Entre Contadas, y bueno, pues agradecerte mucho que formes parte pues de esta historia de la narración oral en México, y en Latinoamérica y en el mundo. Gracias, Penélope, muchas gracias, saludos a todos los compañeros, saludos a todos aquellos que se echen todo este choro, que sí, fue con mucho corazón. Perdón si alguien se me escapó, por supuesto que muchísimos narradores queridos, mi Marilu Carrasco, que también está ya narrando allá a lo lejos, Giovanna, o sea, muchos, perdón por no mencionarlos, por eso también lo quería evitar nombres, pero nos pasaríamos muchísimo tiempo más platicando de muchos de ellos, de su trayectoria, de su trabajo, y quiero agradecer a todos, porque también el trabajo de todos a mí me ha enriquecido mucho. Y me siguen enriqueciendo los jóvenes, porque también dentro de los jóvenes me encanta, a veces son tan aventados, un Jorge Salvaje, que a veces digo, eres un salvaje, Jorge, pero me encantas. Pues bienvenidos a la palabra, y que siga. Y lo único que pido es, por favor, si de veras me consideran parte de los dinosaurios, que sean de los dinosaurios que vuelan. No me gusta ser muy terrícola, me gusta volar, me gusta seguir volando con la imaginación y a través de las palabras. Y los abrazo y les mando todo mi reconocimiento, mi cariño, mi admiración. Gracias, Penélope, de veras. Y bueno, muchas gracias por estar aquí escuchando esta entrevista. Yo soy Penélope Rivera y nos vemos en la siguiente Entre Contadas. Red de Narradoras México.